nuestro encuentro. Buenas tardes, vamos a continuar nuestro taller de formación en ejercicios espirituales. Le agradecemos al Padre Milciades González que nos va a acompañar en esta jornada, ayudándonos a profundizar en la cuarta semana de ejercicios. Él es un sacerdote jesuita paraguayo, actualmente está acompañando el Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guas, aquí conocemos como CEPAC, que trabaja especialmente en la formación y acompañamiento a las comunidades campesinas, todo el trabajo de la justicia social. Y vos nos podés contar un poquito en qué consiste esa experiencia. Entonces, muchas gracias, Mircea, y también le agradecemos a todos los que se pudieron conectar virtualmente en esta jornada. Bienvenido, Mircea, y muchas gracias por tu disponibilidad para acompañarnos y ayudarnos a ahondar en la gracia que recoge realmente como la experiencia de todo lo que San Ignacio buscaba en toda la dinámica de los ejercicios. Bienvenido y muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Y bueno, como ya me presentó Lichi, repitiendo lo que ya dijo, soy el padre Milciades. Bueno, llevo 6 años de ordenación y estoy en el Centro de Estudios Paraguayos Padre Antonio Guas, más conocido como el CEPAC, una ONG de los jesuitas del Paraguay, y desarrollamos proyectos productivos de acompañamiento de asociaciones campesinas. Trabajamos en San Pedro, en Lima, en Yacycaní, en Canindeyú, en San Ignacio Misiones y en el Bañado Sur, aquí en Asunción. Y bueno, parte de eso el trabajo, y en medio de esto lo que toca hacer ahí, ¿verdad? Como jesuita, poder también ayudar las veces que puedo, ¿verdad? Como en esta ocasión, y espero poder ayudar, ¿verdad? Y que me toca hablar de la cuarta semana de los ejercicios. Y antes de comenzar, no me voy a, digamos, me voy a quedar solamente en la cuarta semana. Claramente llegaré a eso, pero quiero hacer un recorrido por todos los ejercicios, de modo hasta llegar a la cuarta semana, porque los ejercicios espirituales son un todo que no se pueden entender sin las partes, ¿no? O sea, todo el camino que uno tiene que recorrer, ¿verdad? Voy a poner un PowerPoint y con eso voy a ir presentando lo que yo preparé. Bueno, y si hay de repente alguna pregunta en el camino, también se puede hacer, o si no, al final de la presentación. ¿Se ve, no? Sí, se ve bien. Muy bien, esto justamente es lo que pusieron como flyer, ¿verdad? Y quiero comenzar justamente por aquí, ¿verdad? Porque toda presentación de hablar de los ejercicios espirituales es hablar de la propia vida. Y aquí seguramente ustedes reconocen este lugar, ¿no? Creo que la que nos tiene que responder es Lichi, pero a ver si el resto del público sabe dónde esto es. Camino a Piribebuy, a Paraguarí. Sí, es el camino a Paraguarí, de donde, o sea, en realidad es el camino que va de Paraguarí a Escobar. Lichi es de Paraguarí, porque se conoce bien yo le había pedido que me haga justamente esta pintura para mi ordenación. Y habla mucho de mi propia experiencia espiritual, ¿verdad?
Sí, ese camino era de tierra, hoy en día ya no es. Hoy en día es un asfalto que conduce hasta a Escobar, aunque el camino va mucho más lejos. Bueno. Pero que tiene que ver con la experiencia de vida, ¿no? Que nace dentro de una familia en un lugar concreto, ¿no? Que es en mi valle, Escobar, otra vez dentro del distrito, en una compañía que se llama Chircal. Pero bueno, toda esta experiencia, la experiencia de mi vida nace desde ahí. Y bueno, en esta imagen se recrea justamente eh, también la experiencia en medio de una comunidad, que es desde donde uno siempre hace ver. Y bueno, esto de mi imagen aquí al costado, eso no está en el original, ¿verdad? Pero me parece interesante, ¿no? Porque uno también en las contemplaciones ignacianas, uno entra dentro eh, digamos, o dentro del texto, o dentro de las imágenes. Aunque yo en este momento me represento en esto de la mano, ¿no? Pero hoy en día también poder mirar, ¿no? Ese momento me parece sumamente interesante, ¿no? Y bueno, aquí dice, ¿no? Como mi cargo, que es, como decía, ¿no? Director del Centro de Estudios Paraguayos, pero es muy difícil reducir aún la vida como si fuera solamente en el cargo, ¿no? Porque es toda una historia que traemos, ¿no? Entonces, simplemente como un preámbulo para poder hablar, ¿no? Porque uno siempre habla de la propia experiencia, ¿no? Y ahí iré presentando, ¿no? Lo que son los ejercicios espirituales, básicamente para llegar, ¿no? A la cuarta semana de los ejercicios, ¿no? Este texto es de una carta de San Ignacio, ¿no? Y él dice con respecto, ¿no? Eh, a los ejercicios espirituales o a la espiritualidad ignaciana, dice, tocamos una materia que no se puede describir bien, ¿no? Sino es más que por un largo proceso. Y aún así, con riesgo de omitir partes que mejor se dejan sentir que declarar, y mucho más por carta, ¿no? O sea, aquí lo importante es, ¿no? Cuando hablamos de los ejercicios espirituales, ¿no? Eh, es, es un proceso que hay que hacer, porque tiene que ver con la vida, ¿no? Y los propios ejercicios se van releyendo a la luz de la vida, y la vida se lee, ¿no? A la luz de los ejercicios espirituales. Por eso es un largo proceso, como toda vida y como toda vida cristiana, ¿no? Y como dice aquí, con riesgo de omitir parte, ¿verdad? Porque es poder hablar de los ejercicios de una parte y también desde mi propia experiencia, ¿no? Dice, esto está en una carta, ¿no? Pues se dejan partes que mejor se dejan sentir que declarar, ¿no? O sea, es para poder, no es simplemente para hablar, sino es para vivirla, es para sentirla, ¿no? Y es mucho más difícil, dice, por carta, ¿no? Porque en una carta, y como para mí es también, es más difícil aquí, delante de una pantalla de la computadora, que es un poco el proceso que venimos viviendo y que realmente, por lo menos para mí no es lo mismo estar sentado aquí solo en la oficina. Yo sé que ustedes están ahí, pero el rostro de las personas siempre es diferente, ¿no? Eso simplemente como una primera consideración partiendo de la parte de una carta de San Ignacio. Y aquí quiero tomé algunas anotaciones, ¿no? De los ejercicios espirituales que ustedes miraron seguramente, pero las anotaciones justamente San Ignacio pone antes propiamente de entrar en la materia de los ejercicios, ¿no? Cómo realmente aprovechar bien los ejercicios, ¿no? Que realmente sean ejercicios espirituales. Y aquí en la primera anotación es la definición propia, ¿no? De los ejercicios espirituales que dice San Ignacio, ¿no? Es que por el nombre de ejercicios espirituales se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y de otras actividades espirituales según que más adelante se dirá. O sea, aquí lo que quiero notar en esto de los ejercicios espirituales es que hay varios modos, hay varios modos de oración, no hay uno solo, ¿no? El examen de conciencia, la meditación, la contemplación, de orar vocal,
mentalmente. De hecho, San Ignacio va a decir que uno tiene que ir encontrando su modo de hacer oración, que al fin y al cabo quiere conducirnos, ¿no?, a la contemplación. Lo que yo creo, por lo menos, es que el fin último de los ejercicios justamente es la contemplación, como estos modos nos van conduciendo a poder finalmente encontrarnos con Dios, ¿no? Pero no hay un modo, cada quien inclusive tiene que encontrar el modo de hacer oración, ¿no?, dentro de los ejercicios espirituales, ¿no? Y después dice, porque así, dentro de la primera anotación dice, porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. Y aquí yo quiero poner cuando Tomo dice, es como, así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales. Cuando uno hace ejercicios, por ejemplo, el trote, ¿no?, en mi caso, de mi experiencia, ¿no?, cuando uno deja de trotar, es muy difícil volver a retomar y comienza a dolernos todo el cuerpo como comenzamos a hacerlo. O sea, uno pierde el ritmo de vida, ¿no? Y eso también para mí es aplicable a los ejercicios espirituales, ¿no?, o a la vida de oración. Cuando dejamos de hacerla, vamos a comenzar justamente con los dolores de cuerpo o dolores de conciencia, si podemos llamarle, cuando no nos metemos en esa experiencia espiritual de los ejercicios espirituales, ¿no?, que es una práctica cotidiana, ¿no?, o una práctica para la vida, ¿no?, y que justamente, como dice aquí, quitar de sí todas las afecciones desordenadas, ¿no? Yo creo que solamente de San Ignacio hay que tener demasiada fe como para decir que podemos quitar todas las afecciones desordenadas, porque si no, creo yo que dejaríamos de ser humanos si sacamos todas las afecciones desordenadas de nosotros, ¿no? Por lo menos es que para mí es disminuir aquellas cosas que no nos ayudan en nuestra vida cristiana. Y en el fondo es buscar aquello que dice aquí, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida. Es encontrar nuestro lugar en el mundo. Lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Y los ejercicios espirituales se vienen en 4 semanas, que el mismo Ignacio lo pone de esta manera. De hecho, voy como tratando de ser más fiel, poniendo cómo escribe San Ignacio de parte de los ejercicios, ¿no? La primera semana es la consideración y contemplación de los pecados, que ya ustedes lo han visto. La segunda semana es la vida de Cristo nuestro Señor hasta el día de Ramos, inclusive. La tercera semana es la pasión de Cristo nuestro Señor. Y la cuarta semana es la resurrección, ascensión, con 3 modos de orar. Esto está en la cuarta anotación. Como ustedes verán, y esto hace poco lo escuché en los ejercicios espirituales que acabo de decirnos, que realmente San Ignacio de Loyola se dedica muy poco tiempo, ¿no?, propiamente a los pecados, ¿no?, o a mirarse a uno mismo. Porque justamente en la segunda semana uno comienza ya no a mirarse uno, sino a mirar el reino. Mirar la segunda, la tercera es mirar la vida de Cristo. Y mirando la vida de Cristo a nosotros nos va a conducir justamente la cuarta semana a contemplar la vida de Dios. Como ese horizonte que se nos abre, ¿no?, como en las 4 semanas, ¿no?, como 4 momentos, ¿no?, de contemplación, y que dentro tal vez tiene un montón de contemplaciones, pero como 4 momentos que contemplamos la vida de Cristo, ¿no? Y la primera semana nos miramos nosotros y desde nuestros pecados, ¿no? Pero después ya una vez que uno sale de los pecados, es mirar la vida de Cristo, ¿no? Y bueno, siempre uno mira también los pecados desde Cristo, porque si no, no podríamos mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Aquí, como sé que también es para
para acompañar los ejercicios espirituales. Esto es importante, ¿no? Que dice que durante los ejercicios espirituales es más conveniente y mucho mejor al buscar la divina voluntad que el mismo Creador y Señor se comunique al alma devota suya. O sea que con la persona que está haciendo ejercicio, abrazándolo en su amor y alabanza y disponiéndola para el modo de vivir en que mejor podrá servirle en adelante. O sea que aquí lo que se busca es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y donde nosotros nos sentimos de la mejor manera. En el fondo, donde nos sentimos felices, ¿no? Y continúa, dice, de manera que el que los da, porque el que acompaña, no se decante ni se incline a una parte, no a otra, ¿no? Sino estando en medio como el fiel de la balanza, deje orar sin intermediario al Creador con la criatura y ésta con su Creador y Señor. Esto, lo que se nos aparece aquí, ¿no? Lo más importante de los ejercicios espirituales, ¿no? Es que el Creador, la criatura se comunique con su Creador y que el Creador se comunique con su criatura. Eso es lo que se busca dentro de los ejercicios espirituales. No es ni el que acompaña, que se ponga en el lugar de Dios, ni que yo, que soy acompañado, ponerme en el lugar de Dios, sino que cada uno se encuentre desde su unicidad, desde lo que es, ¿no? Y que ahí justamente lo que dice San Ignacio, pueda conversar como un amigo, conversa con otro amigo, ¿no? Sin, y dice aquí, el mismo San Ignacio dice, sin intermediario, ¿no? Soy yo ante Dios. Y eso es demasiado importante dentro de la espiritualidad ignaciana y dentro del mismo cristianismo, ¿no? Porque queremos poner cosas en el lugar de Dios. Nuestro trabajo, lo que dice fulano, cuando en realidad es lo que Dios me dice a mí. Pero para eso necesitamos un recorrido largo justamente para poder sacar las afecciones desordenadas, ¿no? Para realmente como ir limpiando el cauce para que el Espíritu sople y fluya en mi vida y que yo esté dispuesto a escucharlo, ¿no? Por eso vamos recorriendo la primera semana, miramos nuestro pecado y que nos saca de nuestro propio pecado, nos sentimos salvados y nos hace mirar el reino. Y ahí es cuando vemos la vida de Jesús. Vamos también viendo si nuestra vida se dispone a acoger esa vida que se me propone en la vida de Cristo, ¿no? Y esto después me parece un resumen sumamente importante, ¿no? De la espiritualidad ignaciana o de lo que dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, que está en la 32ª anotación, dice. Pero supongo que hay en mí 3 pensamientos, es a saber. Uno propio mío, el cual sale de mi propia libertad y querer. Hay uno que nace de mí. Yo puedo decir, o sea, quiero tal cosa, aquello que yo puedo decidir por mí mismo. Puedo decidir irme a tal lugar, decidir ser tal cosa. Eso surge de mí, es aquello que yo elijo, surge de mi libertad. Y después dice otros 2 que vienen de fuera. Uno que viene del buen espíritu, o sea, de Dios, y el otro del mal espíritu. No voy a ahondar, ¿no?, en lo que es el mal espíritu y el buen espíritu. Pero al fin y al cabo, aquí lo importante de este punto es que los 2 espíritus, ¿no?, van a entrar en diálogo con mi libertad y mi querer, con aquello que me viene de fuera, digamos, como yo acojo. Y ahí está el discernimiento a través de la consolación y de la desolación. Ya sabemos que la desolación viene del mal espíritu y la consolación viene del buen espíritu y viene de Dios. Y el único que tiene capacidad de entrar en contacto con la criatura es Dios, o sea, el buen espíritu. Es aquel que puede meterse en nuestra interioridad y poder hablarnos desde nuestra propia interioridad, porque en el fondo es el Espíritu de Dios
yo como criatura, en cuanto creador, que también está en mí. El mal espíritu simplemente puede tentarnos y engañarnos. Entonces es ahí donde, o sea, estos tres, uno que viene, sale de mí, los otros dos que vienen de fuera, y ahí está la lucha, se va a dar la lucha interior. Yo decido tal cosa, por decir. Y es eso que yo pongo ante el buen espíritu y el mal espíritu. ¿Cuál es lo que a mí me asienta y me da paz, consolación, felicidad, alegría? O lo que me va a desolar y me trae tristeza. Y yo me pongo ante eso. Aquí quiero, y bueno, y todo esto, lo de los ejercicios espirituales, plasma San Ignacio eh, en la autobiografía. Y conocemos justamente en este año ignaciano de la vida de Ignacio, de un poco, como dice aquí, a Ignacio le cambian la trama de su vida. Él quería ser un caballero. Lo mismo de lo que surgía de su propio querer e interés. Pero llega una bala de cañón y puede ser cualquier situación en nuestra vida. Herido en Pamplona comienza una experiencia espiritual que no fue sin equivocación. El San Ignacio se equivocó muchísimas veces. Él aprendió a costa de ellas. Por eso las anotaciones al comienzo de los libros, del libro de ejercicio y las reglas de discernimiento nacieron de su experiencia, para que no repitamos o no suframos los embates del mal espíritu tal como él sufrió. Por eso él escribe estas anotaciones que están al comienzo, para no repetir aquello que ya él sabe. Igual que caemos, ¿verdad? Pero le cambia. Y esto podemos poner en cualquier experiencia nuestra. O sea, queremos justamente, muchas veces, está el ideal o lo que queremos. Pero no decidimos esa bala de cañón muchas veces que nos tira por el suelo. Y por eso es que la ejercicio espiritual es aplicable a cualquier situación de la vida, ¿no? Y Dios puede entrar en las peores situaciones. Y bueno, y que puede servir muchísimo, ¿no? El poder, la vida de Ignacio justamente a nosotros para acompañar a las personas y reconducir la vida de las personas con quienes trabajamos. Y aquí es el sentido de los ejercicios espirituales, ¿no? Los ejercicios espirituales de San Ignacio son para que veamos con claridad, para acertar en nuestras decisiones. Su metodología apunta a que descubramos el modo de Dios en nuestra vida. Es decir, que vivamos de la consolación que viene de Él. Es vivir. Los ejercicios espirituales buscan que vivamos desde Dios, desde esa acción de Dios en el mundo, como vamos a ver en la cuarta semana. El maestro nos enseña a discurrir en nuestra interioridad, el maestro Ignacio, ¿no? O sea, él tuvo su lucha interna y él nos ayuda justamente y fue escribiendo lo que fue pasando en su interioridad y en ese diálogo con Dios, y nos ayuda a dialogar con Dios, de modo a desatar todo aquello que no nos permite ser libres para amar y servir. Esto es lo que, o sea, en el modo, o sea, los espirituales como va desatando los afectos desordenados, ¿no? de nuestra vida, y que nos llevan a la tristeza, y que nos llevan justamente a la desolación, acá como dice aquí, para que veamos con claridad, porque muchas veces no aceptamos porque tomamos malas decisiones, porque las decisiones no están tomadas no conforme al querer de Dios, aquello que dice San Ignacio, aquello que más nos conduce, ¿no? hacia su voluntad, al querer de Dios. Y el querer de Dios es que nosotros seamos felices. Lo que pasa es que nosotros nos equivocamos. Y para eso están las reglas de discernimiento de los ejercicios espirituales, para que nos ayuden, digamos, a tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? En nuestra vida, ¿no?
que también en el camino se pueden ir también cambiando, ahora conforme van pasando el tiempo, ¿no? Porque el discernimiento siempre es dinámico. No es que lo que es bueno hoy, tal vez el día de mañana ya no es lo mismo. Nuestro modo mismo de hacer pastoral, lo que resultó ayer no necesariamente resulta hoy. Eh, entonces hay que ir también, nos ayuda a revisar nuestro modo de acompañamiento y de trabajo pastoral, que es un gran desafío con los jóvenes hoy, ya no son los mismos. Cambiaron, desde aquí en los últimos 10 años hubo un cambio demasiado grande. Y la belleza de la espiritualidad ignaciana es convertir la vida y su cotidianidad en el lugar de la revelación de Dios, ¿no? Como lugar de Dios, el encontrarlo. La mudanza interior es lo que cambia el modo de ver el mundo. A lo largo de los ejercicios, San Ignacio va corrigiendo nuestra aproximación equivocada a la realidad. Reescribirla es la tarea fundamental. ¿Y cómo reescribimos nuestra vida? Reescribimos nuestra vida contemplando la vida de Cristo. Es ahí donde entendemos, ¿no?, la dinámica de Dios, contemplando la vida de Cristo. Las parábolas, ¿no?, en donde Jesús encuentra a Dios actuando en los espacios menos inverosímiles, en nuestra cotidianidad, en medio de nuestros problemas. Jesús, la vida de Jesús no fue nada fácil, pero en medio de eso nunca perdió la alegría del reino que él llevaba en el corazón. Y eso como que es uno de los aportes fundamentales, ¿no? En realidad la espiritualidad ignaciana, los ejercicios espirituales, lo que nos hace es poder acercarnos, ¿no?, a las lecturas, a la lectura bíblica, acercarnos al modo de Dios en el mundo. Es un modo de interpretar la vida, y es un modo realmente de actualizar el evangelio en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, uno de los puntos esenciales de la espiritualidad ignaciana es justamente la diversidad de espíritu, ¿no?, lo que ya habíamos visto, ¿no?, en ese andar por la vida, ¿no? La travesía de la vida de Ignacio comienza cuando, no encontrando libros de caballería, se pone a leer la vida de Cristo y de los santos. El santo es afectado por una historia, por la vida de los santos y por la vida de Jesús, que de lejana se hace cercana y comienza a remover su interioridad. Como esa vida de Dios, el buen espíritu comienza a entrar, a remover su interioridad en el contacto. Y la primera lección aprendida por Ignacio es que hay dos discursos o modos que lo conducen a dos estados espirituales diferentes: consolación, desolación. Mientras leía la vida de santos, me quedaba consolado. Cuando leía o cuando me deleitaba en la lectura de los libros de caballería, o cuando pensaba en la mujer, en la chica que iba a conquistar, me quedaba seco. Cuando contemplaba la vida de Jesús, la vida de los santos, se quedaba consolado. Y ahí él comienza a descubrir estos dos espíritus, ¿no?, en su vida. Y lo interesante es que siempre a partir de una falta. Él no encuentra los libros que él siempre estaba acostumbrado, y Dios nos cambia nuestros propósitos para hacernos encontrar muchas veces mejores propósitos. Y como dice aquí, él se deja afectar por esa historia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los ejercicios espirituales? Él va a decir, ¿no?, como hacerme presente, por ejemplo, en las escenas del Evangelio. En realidad es como meterse en la escena, yo mismo presente, porque el Evangelio es vida. Y aquí dice San Ignacio en la autobiografía:
Había todavía esta diferencia que cuando pensaba en aquello del mundo se deleitaba mucho, más cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, más aún después de que dejando, quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ellos ni se paraba a ponderar esta diferencia hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y hacer reflexión sobre ello, cogiendo por experiencia que uno de ellos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Lo que ya les comentaba antes, de cómo él descubrió esta diversidad de espíritus en su vida. Y eso es lo que nosotros también estamos llamados a aprender, ¿no? O sea, quedaba contento y alegre, ¿no? Y el otro, ¿no? Se quedaba seco, ¿no? Y eso se aplica a las cosas que hacemos, que nos deja en paz, que nos deja triste, ¿no? Por eso es importante el examen cotidiano, el examen de conciencia, de ir mirando, ¿no? ese camino de Dios en nuestra vida. Descubrir esa diversidad de espíritus, ¿no? que me puede ir tomando silenciosamente en nuestra vida. Y esto nosotros, cuando pienso en esto, pienso en, en aquellas personas que muchas veces, muchos de ellos, los consumidores, que va como, es la dinámica contraria, que va cayendo hasta destruirse completamente. Aunque siempre también hay una posibilidad de poder levantarse, ¿no? Es como también poder descubrir cómo aquello que hacemos va afectando nuestra propia vida, ¿no? Ignacio se convierte, ¿no? de caballero a peregrino. La experiencia espiritual es la que San Ignacio plasma en los ejercicios espirituales, ¿no? Durante 4 semanas o etapas, el ejercitante confronta su vida con la de Cristo. Es el reino propuesto por Jesús el que irá moviendo poco a poco los afectos. Cambiará la imagen de las villas y castillos por la de Jerusalén. Esto es demasiado importante, ¿no? La imagen de las villas y castillos. Lo que el caballero piensa. ¿Y qué es lo que nosotros también pensamos que queremos construir? ¿De qué está cargada nuestra mente? ¿Con qué soñamos? Y aquí podemos también poner a dónde queremos llegar. Quería conquistar. Y por otro lado está el Evangelio. ¿Hacia dónde me hace mirar el Evangelio? San Ignacio terminó sirviendo a los pobres en los hospitales. Es una dinámica contraria, ¿no? Que es la dinámica del servicio. No me quiero dejar pasar esto, ¿no? ¿Con qué soñamos? ¿Qué conduce nuestra vida? ¿Qué son nuestras villas y castillos? ¿Cuál es nuestro prototipo de vida en el fondo? ¿Hacia dónde caminamos? ¿De lo que soy o de lo que fui? ¿Cómo hacemos ese camino de caballero a peregrino de Dios? Y aquí a mí siempre me marcó esto de la primera semana. Esto lo aprendí justamente de un jesuita llamado Ulpiano Vázquez, ¿no? Que siempre se recordaba esto. Yo le puse así: la vida sin Dios. La primera semana la persona se confronta con su realidad ensimismada, el infierno de la vida sin Dios. Y yo solo, dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, se pregunta: ¿y yo solo qué puedo ser? Pero aún
En la situación más inverosímil, la cruz salvadora está presente. Una cosa rara sucede. La persona se siente sostenida por una realidad que lo sostiene. Contemplando el infierno de sus pecados, se siente agradecido porque Dios, sus santos, lo mantienen con vida. Cuando San Ignacio dice, contemplar los pecados. Y dice, el pecado lo que me lleva es a encerrarme a mí mismo, en mí mismo, ensimismado, sin mundo, sin nada, sin Dios, sin los otros. Y dice, ¿yo solo qué puedo hacer? Dice. Y esto, el infierno es la vida sin los demás. Es la vida sin Dios. Lo contrario a esto es la contemplación para alcanzar amor, en donde se contempla toda la realidad que está a nuestro favor. Y aquí mismo, en esta misma contemplación, dice San Ignacio, que a pesar de mis pecados, como la tierra no se abrió y me mantuvo con vida, como sus santos intercedieron por mí. Es como en la situación, la peor situación de la vida, Dios está en nosotros. Por eso que no podemos tener miedo para mirar nuestros pecados o lo peor de nosotros. Porque aún ahí está Dios sosteniendo nuestra vida, ¿no? Y ahí San Ignacio pone, ya dice, maravillado, ve cómo es que Dios me mantuvo con vida. Y ahí dice, él hace un coloquio ante la cruz, imaginando a Cristo, nuestro Señor, delante y puesto en cruz a hacer un coloquio. O sea, siendo un pecador, él agradece. Cómo de creador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte corporal, y así murió por mis pecados. Aquí es demasiado importante el por mis pecados porque implica no que murió por mí. Es la relación siempre es personal. Y después dice, otro tanto mirándome a mí mismo, preguntarme qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo, qué debo hacer por Cristo. Y viéndole así colgado en la cruz, pensar en lo que sugiera. Aquí esto de la espiritualidad ignaciana también es como, a pesar del pecado, como el pecador perdonado se ofrece a Dios. Es el modo de salir de uno mismo. Y ahí está un diferencial con ciertas otras espiritualidades que se queda mirando el pecado y no el mundo, o en el fondo la vida de Dios. No podemos quedarnos mirando nuestra vida, nuestro pecado toda la vida, sino es justamente mirar la vida de Cristo y poder cambiarlo y ofrecerme, ¿qué puedo hacer por Él? Y eso es lo que cambia nuestra vida. Y en la segunda semana, ¿qué es lo que hacemos? Es el diálogo con la vida de Cristo. En la segunda semana, el pecador perdonado de la primera semana se encuentra contemplando la vida de Cristo y considerando en qué puede ser útil. Y aquí como aparecen en el coloquio 109, en los ejercicios espirituales, al fin se ha de hacer un coloquio, una conversación, pensando lo que debo hablar con las tres personas divinas al verbo encarnado. O sea, en conversación con la Trinidad, o con Jesús, o la Madre, Nuestra Señora, pidiendo gracias según lo que sintiera en mí para seguir e imitar más al Señor nuestro que acaba de encarnarse. Decir por último, un Padre nuestro. O sea, en la segunda semana, este pecador ya perdonado, que había salido de sí mismo, entra en diálogo con Dios, entra en diálogo con la Trinidad para poder cambiar su vida. Va contemplando desde que nace y va contemplando las actitudes de Jesús. Es un camino que hay que hacer. Paso directamente a la cuarta. Ustedes saben que la tercera es contemplar la pasión del Señor, la que nosotros no tenemos mucho que ver. El que muere es Jesús.
nosotros nos quedamos como los discípulos mirando desde lejos. Siempre no llegamos, ¿no? El que llega hasta el final es Jesús. Nosotros tambaleando vamos detrás de él. Y la cuarta semana es la semana de la alegría. El resucitado sale a consolar y lo hace primeramente con su madre. Cuando hablamos de la cuarta semana, esto también yo puse aquí, generalmente no lo consideraba antes cuando hablaba de la cuarta semana. Cuando hablamos de la cuarta semana, directamente pensamos en la contemplación para alcanzar amor. Pero la cuarta semana comienza con esa contemplación de cómo Jesús se encuentra con la madre. Dice, el primer preámbulo es la historia, que es aquí como después que Cristo expiró en la cruz. O sea, recuerden que antes se ha contemplado la pasión, la muerte de Jesús. Que Cristo expiró en la cruz y el cuerpo quedó separado del alma, y con él siempre unida a la divinidad, su alma bienaventurada, igualmente unida a la divinidad, descendió al lugar de los muertos. Eso es como de allí sacó las almas justas y vino al sepulcro. Voy a llegar a la parte final, ¿no? Eso es una cuestión más también teológica y que se aplica directamente a nuestra vida. O sea, que Cristo, una vez que murió, enterrado 3 días, y parece que ahí no pasó absolutamente nada, es la tristeza total de los discípulos. Sin embargo, en ese tiempo, es que él dice, descendió al lugar de los muertos. Que en el fondo es, o sea, descendió al lugar de la tristeza, que no solamente de aquellos que murieron, sino porque los discípulos también durante esos 3 días pudieron darse cuenta de lo que habían perdido. O sea, los discípulos estaban en su propio infierno. O sea, Pedro llorando amargamente, Tomás, como aparece en el Evangelio, no sabía por dónde andaban, recorriendo los discípulos de Maús. O sea, una interioridad destrozada. Y ahí dice, descendió al lugar de los muertos y como de allí sacó las almas justas y vino al sepulcro. O sea, volvió. Y de ahí resucitó. Y aquí es lo que yo pongo también, es cuando hacemos los ejercicios espirituales, recorremos nuestros infiernos. O sea, vamos pasando por nuestra vida, por aquellos lugares de muerte. Y Jesús va hasta ahí para rescatarnos de nuestros sepulcros, de aquellos lugares donde nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos llegar. Y esto es lo que hizo Jesús, ¿no? En la pasión. Aquello que solo Él puede hacer. Eso es con respecto a nosotros. Y aquí y al final dice, y como ya resucitado, se apareció en cuerpo y alma a su bendita madre. Esto, ¿cuál es la...? Y no solamente se apareció a su madre, se apareció a muchísima gente. ¿Pero por qué aparece? Aparece para consolar. O sea, Jesús va a consolar a la propia madre, que claramente iba a estar triste. Entonces, consoló a María Magdalena, consoló a los discípulos de Maús. La acción del resucitado y la acción de Dios es consolar. Eso es lo central de la cuarta semana. O sea,
El resucitado sale a consolar. Tiene el oficio de consolar, que no es otra cosa, no. Descubrir, mostrarnos que Dios está en medio de nosotros y que debemos estar alegres. Después, propiamente la contemplación para alcanzar amor. Que muchos ya, o sea, se habla de que propiamente no es de la cuarta semana, sino que es como la salida, es como la bisagra para salir al mundo. Lo mismo, el principio y fundamento. Es como comenzamos, es como la tapa. Y la tapa del libro sería el principio y fundamento, y la contratapa es la contemplación para alcanzar amor. ¿Cómo entramos a los ejercicios? ¿Y cómo salimos? Y eso es lo que está en la contemplación para alcanzar amor. ¿Cómo salimos al mundo? En el fondo es cómo es la persona de la espiritualidad ignaciana. Cómo salimos y cómo contemplamos al mundo, ¿no? Es como el lema del año ignaciano, es ver nuevas todas las cosas en Cristo. Es mirar cómo Dios o cómo Cristo mira al mundo. Y dice, en la contemplación para alcanzar amor, San Ignacio escribe lo siguiente, dice, la primera es que el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Se va a ver que aquello que hemos vivido en los ejercicios espirituales, ¿no?, se va a notar en nuestra vida. Y la segunda es, el amor consiste en comunicación de las dos partes. Es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene y puede. Y así por el contrario, el amado al amante. De manera que si uno tiene ciencia, di al que no la tiene. Si tiene honores o riquezas, lo mismo. Y así recíprocamente. Se ha llegado a la cuarta semana o de los ejercicios espirituales, ¿no? Y aquí es demasiado importante, ¿no? Como la comunicación es de dos partes. De la criatura con el creador y del creador con la criatura. Nosotros generalmente pensamos que es Dios quien se comunica con nosotros. Y eso es cierto. Pero eso es incompleto. Porque yo como soy único, también voy a comunicarle algo a Dios. Porque si Dios no se comunica a través de mí, algo de Dios no se comunica. O sea que no es una falsa humildad decir que nosotros no podemos dar nada a Dios. Porque sí podemos dar. El punto es cómo damos. Por eso es para poder dar algo, tenemos que hacer todo este recorrido, porque en nombre de Dios también podemos dar cualquier cosa. O sea, podemos decir que actuamos en nombre de Dios, pero en realidad no es. O sea que nosotros podemos comunicarnos. Dice el amante al amado. O sea, del Dios conmigo, de mí conmigo, y de mí a Dios. Es una conversación de amigo a amigo, de dos partes. Y esto es lo que ya se alcanza al final de los ejercicios espirituales, ¿no? Cuando ya sacado todas las afecciones desordenadas, cuando ya hemos pasado por la pasión, cuando ya sabemos que nosotros por nuestra cuenta no podemos, ya hemos aprendido. Ahí es cuando desde todo lo que soy, desde mi realidad de criatura, puedo comunicarme con Dios, ¿no? Es una relación recíproca entre Dios y yo. Comunicación de las dos partes. No es solamente que Dios se comunica conmigo, sino que yo me comunico con Dios, ¿no?
Y en la contemplación para alcanzar amor, ¿no? O sea, se resume todo. Se resume la experiencia de los ejercicios espirituales. Es lo que buscábamos durante todos los ejercicios. Aquí está el fin de los ejercicios espirituales, el sentido de la vida cristiana. Que el amor es comunicación, que Dios es comunicación, que el amor es reciprocidad. El diálogo entre la humanidad y Dios es el resumen de toda la teología. Dios comunicándose con su criatura, es lo que en la teología se habla de la autocomunicación de Dios. Pues Dios comunicándose en su criatura. Diálogo entre la humanidad y Dios. Dios diciéndose en mí y yo diciéndome en Dios. Dios solo puede decirse a través de su criatura. Y la criatura solo puede decirse también por medio de Dios. Es el diálogo de la persona que ya ha perdido el miedo a sí mismo, al mundo, a Dios. Es el diálogo entre dos seres libres. Y a eso es lo que nos conduce la cuarta semana, o todos los ejercicios espirituales. Que ya puedo yo conversar con Dios porque ya le perdí el miedo. Porque tenemos miedo y con el miedo vamos creando cosas que no son Dios. Y creamos ídolos. Pensamos que Dios es tal cosa. Es por eso, vuelvo a lo del comienzo, ¿no? Es un proceso largo que dura toda la vida. Porque a la medida que vamos también pasando con los años y la experiencia también, la experiencia de Dios va cambiando. Porque Dios, ¿no? Como hay siempre una reciprocidad, va a ir como dialogando conmigo desde mi situación real, ¿no? Ya no tal vez hace 20 años, sino hoy, para no, o sea, para entrar en la dinámica de la propia vida, ¿no? Porque Dios se encarnó en nuestra humanidad. Y los ejercicios espirituales, ¿no? O mejor dicho, como en la autobiografía también San Ignacio escribe su propia historia, ¿no? Y nosotros también podemos hacer nuestra propia autobiografía, ¿no? Desde Dios, ¿no? De cómo va escribiendo Dios en nuestra vida. Eso es lo que hacemos en los ejercicios espirituales. Y la verdadera escritura de Dios en nuestra vida se da cuando somos capaces de abrir nuestra realidad a su amor misericordioso. Cuando sabemos mirarnos desde Dios, desde su amor. Esto es lo que cambia nuestra vida. Pero para esto es necesario, ¿no? Tener otra aproximación a nuestra realidad humana. A fin de cuentas, otro modo de ver a Dios. O sea, es mirar la vida diferente. Como decía un jesuita llamado Baltasar Gracián, dice, solo viéndolas del revés se ven bien las cosas de este mundo. Y quien ve el mundo al revés es el mismo Dios. Porque Dios, siendo Padre, ¿no? Ve el mundo desde nuestra humanidad, desde su ser hijo. Y Él conoce nuestra realidad. Y Él, desde la humanidad de Cristo, no nos mira como un Dios desde arriba, sino que nos mira desde abajo, desde nuestra realidad, no un Dios que está allá lejos de nosotros. Él ve el mundo al revés, nosotros nos imaginamos a Dios mirándonos, condenándonos muchas veces, ¿no? Cuando en realidad Dios es pura misericordia. Porque Él que nos ve como sus hijos, como dice también otra frase, nos escribe derecho en nuestros renglones torcidos, como en las cosas, hasta de las cosas malas que hicimos podemos aprender. Nuestra herida, desde nuestra bala de cañón, nuestra herida puede convertirse en un don. Cuando sabemos releerla desde Dios. En el fondo es leer
nuestra vida desde Dios, porque el problema justamente cuando no discernimos es que leemos equivocadamente la realidad, y ahí es que nos jodemos. Y parece ser que todo es desolación, cuando en realidad hay mucho para ponernos alegres. Hay mucho de Dios brotando en medio de nuestras realidades difíciles. Por último, la expresión contemplativos en la acción. La mística ignaciana se resume en la expresión del padre Jerónimo Nadal, que era como quien explicaba la vida de Ignacio, lo que él quería decir. El padre Nadal decía que en la escritura ignaciana somos contemplativos en la acción, lo que nos puede llevar a decir que nosotros trabajando ya estamos rezando. Este modo de entender la escritura ignaciana puede inducir a un error porque reduce la vida cristiana a realizar cosas o a repetir cosas. El verdadero sentido de esta expresión es ser contemplativos en la acción de Dios en medio de la historia humana. Es decir, Dios trabajando y laborando por mí en toda la creación. Ser contemplativo en la acción es ser contemplativo de la acción de Dios que me llama a colaborar con él. La pasión de Dios por el mundo me llama a la pasión por el mundo. O sea, una vez que nosotros hemos contemplado todo, eso ya podemos decir, ya veo perfectamente el mundo y puedo salir a trabajar nomás. Y esa es la peor equivocación que nosotros podemos hacer, porque ahí ya nos volvemos expertos en espiritualidad ignaciana. Y ya no discernimos, porque ya sé todo. Y se interpreta mal esto de contemplativos en la acción. Ser contemplativo en la acción es contemplar lo que Dios hace en el mundo, no lo que yo hago. Yo colaboro con esa acción de Dios. Hay una acción previa a mí, porque Dios es quien me da la creación. Es Dios quien me da la vida. Hay algo que me antecede y todo eso que me antecede es Dios. Es la acción de Dios brotando en medio del mundo, en medio de la historia humana, en los lugares más inverosímiles, ¿no? Como ese Jesús que resucitado va y busca a estos discípulos que estaban tristes, encerrados en medio de la persecución. Es ahí donde Él lleva la paz a sus discípulos, Él trae la paz al mundo. O sea, eso es teológicamente diciendo, hay una acción previa que no nace en nosotros, nace de Dios. Somos criaturas. Y Dios constantemente está recreando, es una acción en presente. En el principio y fundamento habla en presente, dice, el hombre es creado. Y aquí en la contemplación para alcanzar amor, no, es Dios laborando y trabajando. Es acción pura. Bueno, esa es la acción de Dios en nuestra vida. Eso es en el fondo lo que buscamos con los ejercicios de poder contemplar y encontrarnos con Dios en nuestra vida. Y en medio de las historias humanas. Y es la escritura de Dios en nuestra vida. Nos ayuda a poder leer y mirar la vida con alegría, consolados. En el fondo mirar la vida desde Dios, mirarme a mí mismo desde el amor y a partir desde el amor, movido por ese amor también, a colaborar con Dios. Por ahí, lo que quería compartir con ustedes. Tal vez podemos ahora tener ese pequeño espacio no sé si un pequeño recreo y después volver para conversar o hacer algunas preguntas ya. En este espacio podemos, si tenemos alguna consulta, alguna resonancia también ante lo que está iniciada y nos puede compartiendo, podemos
abrir nuestro micrófono y expresar nuestra resonancia ante, como él también nos fue situando nuevamente en la experiencia de la dinámica de los ejercicios en cada semana, especialmente en la vivencia de la cuarta. Y alguien me quiere corregir, también me puede corregir. No se te escucha, hermano. Hola. ¿Y Ahora sí. ahora? Ahora sí. No, que a mí me resonaba mucho esto que Milciades nos expresaba de cómo Dios mismo va escribiendo en nosotros, cómo integrando esa experiencia que San Ignacio nos propone en la dinámica de los ejercicios y que es contemplando que se va contemplando a Jesús, donde realmente se va transformando la misma percepción de nuestra vida, nuestra historia. Por un lado eso. Y por otro, una cosa que a mí por lo menos casi siempre me pasa cuando finalizo ejercicio es que uno ya tiene como, ya está esperando el momento en que hay que retornar. Entonces, ¿cómo cuidar esa experiencia de cuando ya estamos, digamos, finalizando la experiencia de ejercicios, cuando ya estamos en la cuarta semana? ¿Cómo cuidar ese paso de que ya estoy cerrando, pero también ya me estoy preparando como para salir otra vez a encontrarme con esa realidad? Y vos nos diste también unos puntos importantes de cómo ser contemplativos en la acción, los medios que tenemos, la oración ignaciana, la contemplación de los textos bíblicos y también lo de la pausa. Entonces, a mí esa parte es la que siempre a mí por lo menos me juega. Cuando ya termino ejercicio, especialmente cuando las 2 ocasiones que hice ejercicio de mes que yo, y además sí ya quería terminar, entonces como que eso también a veces me juega interiormente de que no, la experiencia en los ejercicios es como una dinámica que nos hace trabajar el doble, yo creo que más que lo que nos ponía el gimnasio como ejemplo de ir a un gimnasio, porque toca nuestra vida y hay como un movimiento muy fuerte. Entonces también hay un desgaste interior porque hay toda esa lucha que así como nos proponía del mal espíritu, del buen espíritu, y eso se da ahí en nuestra libertad, como nos decía. Entonces, esa es como mi pregunta, mi bombita, mi bala de cañón. ¿Cómo cuidar ese paso, o sea, de toda la experiencia que he vivido y dar ese salto a retornar a mi vida cotidiana, digamos? Y esa es la pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Porque es lo más, o sea, es enfrentarnos con nuestra cotidianidad, ¿verdad? Yo también acabo de hacer ejercicios espirituales y uno se da cuenta que o sea, cuando uno va corriendo día a día es muy difícil, digamos, hacer la contemplación, ¿verdad? Pero yo creo que la espiritualidad ignaciana propiamente es una paradoja también, ¿verdad? Porque la espiritualidad ignaciana también, y que realmente hay algunas veces que es muy difícil encontrar ese tiempo más personal, ¿no? Para poder dedicar tiempo a eso. Y yo lo que encuentro es justamente como ya son esos medios que nos ayudan a parar. Porque muchas veces es difícil inclusive media hora o mucho más una hora. Pero están como
esos medios que ya tenemos, ¿no? Que son, es la pausa cotidiana, o el examen, que nos ayuda a poder percibir. A mí, personalmente, creo que tiene que ver con que es importante, por lo menos eso a mí me ayuda, es en la lectura cotidiana de la vida de Jesús. Porque la lectura cotidiana de la vida de Jesús, el evangelio cotidiano, como le llamamos, ¿no? Es como me permite salir de mí mismo. Lo que, justamente aquello que le decía, ¿no? Como que hay algo que viene de fuera. Porque muchas veces creemos que nuestra situación es la última situación. Y que no hay otra cosa en el mundo que no sea el trabajo que yo estoy haciendo ahora. Pero a mí lo que hace que justamente la lectura del evangelio me hace no mirarnos en una realidad que me trasciende. Y es ir más allá de mí mismo, ¿no? El poder, y yo les diría el poder contemplar, por lo menos, o sea, tener ese tiempo de poder leer el Evangelio y estar por lo menos 15 minutos. Lo ideal es poder tener una hora de poder rezar a otra manera ahora, pero a mí, por lo menos, eso me ayuda muchísimo, mucho más allá de lo que ya tenemos, sobre todo de la pausa, esto de poder contemplar el Evangelio, porque estoy contemplando algo que no es mi propiedad, sino que es algo que justamente me pone una mirada en la vida de la iglesia, que es lo que todo el mundo también está rezando, ¿no? O sea, que va más allá solamente de mi propia lectura, que al fin y al cabo me hace recordar que el Evangelio y la misión lo compartimos, ¿no? Entre todos. Yo creo que con esta salida de los ejercicios, cuando uno sale de los ejercicios espirituales, como el poder por lo menos mantener ese ritmo de la contemplación. Y después lo otro también que tiene que ver con mi propia experiencia cuando muchas veces andamos como trabajando. Y también nos remuerde la conciencia de que no he rezado, ¿verdad? Entonces parece ser que estamos fallando. Luego también eso tenemos que sacarnos de la cabeza de que de repente si no, también no encontramos ese tiempo, cuando eso nos justifica, digamos, que no recemos también, como que Dios siempre está, ¿no? Independientemente, eh, independientemente de todo. Y Dios va hilando nuestra vida en todas las situaciones. En el fondo Dios está trabajando con nosotros. O sea, Dios va haciendo a través de nosotros. Podemos trabajar e hilar mejor dedicando ese tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que, o sea, para mí la certeza de que Dios está trabajando y no somos los únicos, eso tanto cuando pensamos que solo somos puro trabajo, que Dios también en nuestro trabajo está. Pero eso también para poder dejar el trabajo, que no solamente, no todo depende de mí, ¿verdad? Por eso que siempre está una paradoja, que siempre podemos caminar entre las dos cosas, ¿no? Y podemos muchas veces consolarnos con un minuto de una experiencia, con un rostro que nos encontramos en la calle, porque eso también es Dios. Nos consolamos con eso. Por ahí. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta o resonancia también. Para mí estuvo muy interesante, padre, todo lo que, o sea,
recordar, reforzar muchas cosas que ya habíamos escuchado y también desde otras perspectivas. A mí me resuena más y que a lo mejor no lo había escuchado antes, lo de ser contemplativos en acción. Que yo sinceramente pensaba que trabajábamos y era Dios trabajando, que espera que nosotros colaboremos también con Él. Entonces, creo que eso es lo que más me queda resonando de todo lo que compartiste. Y ahora lo que decía, ¿verdad? Que si trabajamos y no tenemos ese espacio para la oración, pero en un rostro, en una acción que hemos realizado en el día, también podemos encontrarle a Dios y encontrar esa consolación con los detalles más pequeñitos que pueden aparecer a nuestro alrededor, inclusive en la cocina o caminando, también aparece Dios y nos da sus detalles y nos hace dejar bien consolados ese día de encontrarnos con Él en esos momentos. Bueno, eso es o sea, la cuestión de contemplativos en la acción, ¿no? O sea, es Dios el que hace, ¿no? Eso es bíblico, ¿no? Dios es quien creó el mundo, hay una acción que no nace de mí, y una acción que viene mucho más allá, es la propia fe. La fe yo no me la invento, o sea, yo la fe la recibo de una comunidad y la vivo junto con otros, ¿no? Y al final siempre vamos a remitirnos, al final vamos a remitirnos a Dios, ¿verdad? Dentro como el fondo último de nosotros, de donde nosotros nos movemos. Y al fin y al cabo, esto de cómo encontramos a Dios, mucho depende de nuestra actitud, cómo la vivimos, ¿verdad? Y a mí esto, hace como 22 días, como un mes, en mi casa hubo varios contagiados y varios que tuvieron que ir al aislamiento, ¿verdad? Y eso en un momento a mí y justo en un momento en que era vacaciones y ahora, y después como que yo, o sea, para decir más que muchas veces es un cambio de actitud, ¿verdad? Entonces, es la posibilidad de poder yo servir, es la posibilidad de ir a comprar, de traer agua, de traer esto, aquello, y como que de repente de la rabia paso a la consolación de poder ayudar, ¿no? Eso que decía Vicky, de repente como que en las cosas cotidianas, en el pequeño servicio de lavar el plato o de pasar un vaso de agua. Yo personalmente, en el contacto con los pobres, aunque parezca una contradicción, siempre me consuelo. Muchas veces creo que para la mayoría de los que estamos aquí, muchas veces nuestro problema es siempre el peor, ¿verdad? Pero salimos un poquito a la calle y nos damos cuenta que nosotros estamos mucho mejor de lo que pensamos. Por eso también en ese contacto con la vida real de las personas, inclusive conversando con personas, escuchando, eh, nos damos cuenta de que al fin y al cabo Dios está actuando en medio de nosotros. Pero para mí ese del contacto con la realidad siempre nos ayuda. Lo peor de todo es quedarnos encerrados, porque ahí viene la desolación que tiene que ver con justamente creo que la situación de muchos de nuestros jóvenes. Bueno, a mí como que me resonó o me quedó la invitación igual de abrirme a la novedad de Dios, o sea, tal cual dejar a Dios ser Dios, porque mientras que escuchábamos toda la plática, yo iba como que recordando diversos momentos, ¿no? Y en alguno de los espacios recordé que la segunda vez que salí de ejercicios, pues para mí fue como un tiempo tranquilo, pero como la primera vez que había vivido ejercicios, yo había salido así súper alegre y súper consolada. Incluso ya casi íbamos acabando y me acerqué con mi acompañante, que en aquel entonces fue una religiosa, y le dije, es que, pues no sé, o sea, no sé si, o sea, si viví de la manera adecuada mis ejercicios, porque como que siento que, y entonces yo empecé como que ahí a buscarle más cosas
a lo que Dios me había regalado. O sea, ella me dijo, no, no, a ver, calma, o sea, ya ponerte a pensar ahorita de que si bien, mal, de que por qué me siento tranquila y no tan feliz o así, me dijo, o sea, eso ya no es del buen espíritu, o sea, si Dios te quiso regalar una semana tranquila, una semana de paz, pues tal vez lo necesitabas. Y ya después yo me quedé pensando de cómo había llegado a ejercicios y demás, y dije, pues sí, o sea, como que yo quería buscarle más de por qué de esta forma o así, y pues no necesariamente. Entonces, bueno, eso por un lado, y por otro, también lo que mencionaba de ensimismado, como que me resonó a mí, no en el hecho de sentir que mi problema es como el mayor problema, sino que muchas veces en situaciones complicadas como que yo me quedo conmigo, o sea, yo me lo guardo para mí y esa como barrera que yo misma pongo para pedir ayuda. O sea, que yo identifico que la necesito, pero que digo, no, o sea, pues los demás también tienen problemas, entonces yo mejor me lo quedo conmigo. Y entonces ahí comienza como un tipo de aislamiento mío de los demás, que obviamente pues no, o sea, pues no me ayuda y no me deja salir de ahí, ¿no? Sino más bien como que me va llevando hacia una desolación y hacia más cosas así. Eso como que me resonó bastante. Creo que hay esta cuestión de el comunicar lo que nos pasa, ¿verdad? Porque eso también es una experiencia que yo algunas veces tengo, como que uno no quiere molestar, ¿verdad? En el sentido de que, o sea, es como ir a conversar, ¿verdad? Pero es uno de eh, el- es uno de los caminos justamente, ¿no? Para poder llevar una vida espiritual. Es compartir aquello que nos pasa, y eso no es solamente con la persona que nos acompaña, sino también es compartir aquello que vivimos, ¿verdad? Porque por ahí pasa también gran parte de la desolación de mucha gente, ¿verdad? Yo escucho a la gente y eh, en, en, la, en las confesiones, por ejemplo, la gente quiere hablar. Y en el fondo es muchas de las cosas que la gente busca, es simplemente un oído que le escuche. Y ni siquiera es propiamente un pecado lo que la gente va a... Y creo que en ese sentido, esto del curso de acompañamiento es demasiado importante, ¿no? Porque esto implica eh, caminar, escuchar, saber escuchar a la gente. Y eso es lo que yo creo que uno de los apostolados más importantes hoy en día, porque la gente no se siente escuchada. Hay muchísima gente que necesita eso. Y creo que eso es realmente un apostolado demasiado importante, ¿no? Y es un apostolado que no significa simplemente acompañar ejercicio, sino es acompañar la vida humana, sea en el lugar que sea. Y esto es también eh, saber escuchar. Y esto también es y escuchar implica confiar en Dios, ¿verdad? Porque muchas veces llegan personas que uno no sabe qué hacer y uno mismo no sabe qué decirle porque no tiene problemas por todas partes. Y vos sabés que es el único momento en que le vas a encontrar y que probablemente después no. Eh, pero lo bueno, y ahí también en esta dinámica la conversación muchas veces, la persona lo único que quería hacer es escuchar. Una vez que le escuchás, la misma persona como va también encontrando su propia solución. No es que yo le doy una solución. Cuando una persona consigue decir aquello que trae, de alguna manera ya salió de sí mismo porque descargó vamos a decirle, su desolación en otro, ¿verdad? Y aprovecho nomás esto como para decir, o sea, lo importante que es lo del acompañamiento, el ser acompañante, ¿no? Ya sea en los ejercicios o en la vida diaria, en la situación que sea, ¿no?
Parece que ya no hay consultas, resonancias. Y realmente te agradecemos mucho, País Iniciades, por este espacio, porque nos ayudaste también otra vez a retomar, eh, como vos decís, toda la unidad de los ejercicios. Uno solamente puede comprenderlo desde esa totalidad. Entonces también fue como decía Vicky, eh, refrescar la memoria, la propia experiencia, traer a la memoria todo lo que el Señor también nos va concediendo como gracia, y también como el desafío de, en la medida en que nosotros vamos leyendo nuestra vida, nuestra historia a la luz y dejando que el Señor escriba, como decía el país ulpiano, esa teografía, la escritura de Dios en nosotros, también esa experiencia misma nos habilita a caminar con otros y acompañarles desde esa misma actitud de escucha, de realmente como disponernos a esa novedad de Dios en nuestra vida, en la vida de los demás. Entonces, muchísimas gracias, Paimilciades. También le agradecemos mucho a las que pudieron, a los y las que se pudieron conectar. Y ya casi que vamos cerrando también eh, toda esta propuesta de adentrarnos en la dinámica de los ejercicios. En abril tendremos nuestro último taller, que será más enfocado también en toda esa dinámica específica de esos elementos que tenemos que considerar a la hora de acompañar, aunque en cada semana nos han ido como dando aspectos a tener en cuenta, entonces también nos va a ayudar a recoger lo que ha sido también lo vivido en estos 7, 8 talleres. En abril vamos a completar los 8 talleres.